Bienvenidos, presenta Sandra Noemí Guadalupe Padilla Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México en la sede de Suayed Iztacala para la carrera de Psicología en línea, para la propedéutica en el campo de las necesidades educativas especiales, presentando el tema Educación Inclusiva. Introducción. Como menciona González 2010, la educación especial se convierte en un motor del cambio educativo que posibilita la innovación y la mejora de la escuela. A lo largo del tiempo, el campo de la educación especial ha tenido un sinfín de transformaciones con la finalidad de llegar a una estructura interna que no será definitiva, pues sigue en constante cambio. El objeto de estudio de la educación especial se centra en la adaptación de la educación general a cada situación concreta y particular, como comenta Ainscow 2001. Se pretende dar continuidad con la base cultural escolar enfocados en la admisión de un modelo de currículum que favorezca el aprendizaje de todos los alumnos en su diversidad, garantizando de esa manera la igualdad de oportunidades de todos los alumnos desde lo común para respetar las diferencias, como refiere González 2010. La educación especial, un largo sendero del déficit al contexto. Tal cual indica González 2010, las reformas educativas que se han ido desarrollando dirigidas a las personas discapacitadas, así como otras muchas reformas sociales, forman parte de un complejo interactivo entre varias dimensiones de la sociedad. En la actualidad puede reconocerse como un derecho la educación para todas las personas con o sin discapacidades, resultado de varios años de crecimiento y cambios que han ido incrementando la oportunidad para vivir una vida digna e incluyente, donde el análisis evolutivo de desarrollo y estado actual de la educación especial es considerado una herramienta primordial para facilitar la aproximación a las fuentes teórico-prácticas del ámbito del conocimiento. Antecedentes y primeras experiencias. Para hablar de antecedentes, González 2010 nos remonta a la historia antigua con los escritos del filósofo Plutarco, donde menciona que la ley de Licurgo sobre costumbres de la sociedad espartana relata cómo eran eliminados los recién nacidos con síntomas de debilidad o malformaciones. Luego viene la época de Hipócrates, Asclepiades y Galeno, iniciando el naturalismo psiquiátrico al situar la génesis de la conducta normal en los mismos procesos físicos del cuerpo y no fuera de él. Con la Edad Media se inicia un proceso de comprensión más amplio, pero con muchas limitaciones del retraso mental, al ser un periodo dominado por la ignorancia y la actitud negativa hacia la diferencia y la normalidad. De manera ambivalente, estas actitudes de rechazo conviven al mismo tiempo con ideas y actitudes caritativas, surgiendo casos aislados de atención humanitaria y beneficencia. González 2010 expone que a partir del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX empezamos a encontrar los primeros planteamientos y respuestas a los problemas de la educación manifestados por las personas deficientes, siendo los déficits sensoriales los primeros en recibir atención por parte de instituciones privadas, religiosas, filantrópicas o de clara orientación asistencial. Surgen grandes precursores en la educación especial: Pinel, Itard y Seguin. Clasifican las especies dentro de la alineación y anormalidad, identifican las enfermedades mentales como entidades diferenciadas de otras alteraciones y proponen tratamientos y respuestas tan novedosas como las granjas o retiros al aire libre, la terapia ocupacional, la educación de la percepción, etc. En esta época aparecen los primeros intentos de sistematizar el conocimiento sobre las diferencias. Esquirol realizó importantes aportaciones sobre las alineaciones mentales, destacando la definición de idiota y su diferenciación con la demencia y la confusión mental. Planteó que el retraso mental debía ser definido como un déficit intelectual constatable, de origen orgánico e incurable. Gracias a estas aportaciones dio inicio a una apertura en el campo educativo. Luego viene la eugenesia, como consecuencia de los estudios sobre genética desarrollando actitudes y creencias negativas hacia las personas con retraso mental. Esto ocasionó que se aislaran la sociedad a las personas con discapacidades y dio parte a la institucionalización. De la atención médica a la atención psicopedagógica, la época de la institucionalización. Desde el último cuarto del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el área médica son los que manifiestan que debe complementarse el tratamiento médico-patológico de enfoque médico con el enfoque educativo, pendiente de las causas de los déficits y posibilidades de los métodos pedagógicos, denominada época médico-pedagógica. Se impone la educación obligatoria para todos los niños y comienzan a surgir ciertas limitaciones que se consideran no educables y denominar a los niños que las presentan como débiles mentales. La escuela comienza a rechazar a los individuos que no logran adaptarse a ella. Se presenta la institucionalización como la solución más eficiente. González 2010 alude que los métodos médico-pedagógicos, de los que son el mejor exponente de Crowley con sus métodos globales y Montessori con el aprendizaje multisensorial, suponen no solo un gran avance en la atención a los alumnos deficientes, sino también una llamada de atención hacia la educación general y sus instituciones. La atención pasa a ser una fuerte orientación educativa.
educativa, siendo así como los educadores y los maestros toman el lugar hasta ahora propio del médico, desarrollando, constituyendo, organizando y sistematizando el campo de la atención de los niños deficientes. Llega Binet y su medida de inteligencia mental. La deficiencia mental pasa de ser contemplada como un problema orgánico a ser un problema psicológico. Surgen los términos de pedagogía terapéutica, pedagogía correctiva y pedagogía especial, del contexto de configurar la educación especial con la finalidad de tratar los déficits de alumnos deficientes. Referente al campo educativo, comienza la aplicación de pedagogías psicológicas propias del enfoque funcionalista. El cuestionamiento de la atención segregada, la época de la normalización. Comienza una fluctuación sobre si la institucionalización es la mejor manera para la adecuación de las personas con discapacidad en un ambiente institucional. Padres y madres de familia, así como las propias personas con discapacidad, son los que lideran movimientos asociativos para cuestionar la segregación en instituciones específicas y defender la escolarización en centros ordinarios. Surgiendo así en Estados Unidos en 1950, la National Association for Retarded Children, o por sus siglas en inglés NARC, como instrumento para influir en el marco legislativo y buscar lo que mejor respondiera a los intereses de los niños deficientes, creándose así clases especiales en centros ordinarios. Otro factor importante funge como facilitador del cambio es la generación de expectativas más optimistas respecto a las posibilidades de aprendizaje de los sujetos con deficiencias, comprobando esto con los avances de estudios que indican que el coeficiente intelectual puede mejorar como consecuencia de ser expuestas a mejores circunstancias ambientales. El retraso mental deja de concebirse como un rasgo absoluto del sujeto para compensar a considerarse como resultado de la interacción entre la persona y el medio. Así refirió González 2010 en Montaner 2000. La preocupación por los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de las personas deficientes favoreció que en 1957, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que especifica en su artículo 5 que el niño deficiente físico, mental o social debe recibir el tratamiento, la educación y los cuidados especiales que necesite su estado o situación. Como consecuencia de ello, el informe elaborado por expertos de la UNESCO en 1968 hace una llamada a los gobiernos sobre la necesidad de dotación suficiente de servicios para los niños minusválidos, facilitando la igualdad de acceso a la educación y la integración de todos los ciudadanos en la vida económica y social de la comunidad. Normalizar, integrar es una tendencia, un proceso. González 2010. Para hacer realidad esto, se necesitan dos factores primordiales. 1. Proporcionarle al alumno con deficiencias lo que realmente y específicamente necesita. Y 2. Que se haga en contextos lo menos restrictivos posibles y usando los recursos ordinarios en la medida que favorezcan el desarrollo del alumno. Nuevos planteamientos de la práctica educativa, la integración escolar y social. El principio de normalización promueve otros principios de gran relevancia para la educación especial. De aquí se deriva el principio de integración escolar. Se debe entender que la escuela es un reflejo de la sociedad en la que se está inserta, que genera actitudes diferentes en la población con la que se trabaja y también un eje fundamental para el desarrollo de la persona para su incorporación a la vida adulta. Y de esta manera se debe dar lugar a la posibilidad de interactuar con alumnos diferentes. Y es así como surgen los principios sobre los que se fundamenta la integración escolar, normalización, sectorización e individualización. La época de la normalización se caracteriza por un fuerte distanciamiento de lo psicológico y por el desarrollo fuertemente enraizado de la educación especial en la didáctica. Durante esta etapa es en la que se cuestiona la educación especial segregada en centros específicos. Durante la normalización continúan los modelos subyacentes mismos que de la institucionalización médico, psicométrico, conductista y cognitivo, más la aparición de un nuevo modelo, el constructivista holista, el cual pretende superar los reduccionismos de los modelos anteriores. El cambio de enfoque deja de centrarse en el déficit para hacerlo en los intereses y motivaciones del alumno. De la educación especial a las necesidades educativas especiales. Diversos factores impulsaron el cambio y expresión de un proceso de transformación que nos conduce a una nueva forma de entender las deficiencias desde el punto de vista educativo. 1. Una concepción distinta de los trastornos del desarrollo y déficits. 2. El papel determinante del desarrollo sobre el aprendizaje. 3. El desarrollo de métodos e instrumentos de evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 4. Profesionales insatisfechos que cuestionaron las funciones de la escuela señalando sus limitaciones. 5. Los cambios que se produjeron en las escuelas ordinarias con la enseñanza inclusiva. 6. Dificultades de integración social con posterioridad a la terminación de los estudios obligatorios en las escuelas especiales. 7. Corriente normalizadora
integradora que evitaba el establecimiento de sistemas paralelos en educación. Y 8. La mayor sensibilidad social al derecho de todos a una educación diseñada sobre integradores y no segregadores. Los beneficios que nos trajo esto fueron la realidad de la integración educativa y los cambios de la concepción del currículum, la formación de los profesionales y las responsabilidades de la administración educativa desde un punto de vista práctico, la reconceptualización del término necesidades educativas especiales desde un punto de vista conceptual. En 1978, con el informe Warnock, unió ideas generales dispersas en una propuesta sustanciosa liderada por el concepto de necesidades educativas especiales. Las características que definen una necesidad educativa especial son una dotación de medios especiales de acceso al currículum mediante un equipamiento, unas instalaciones o unos recursos especiales, la modificación del medio físico o unas técnicas de enseñanza especializada, la dotación de un currículum especial o modificado, y una particular atención a la estructura social y al clima emocional en los que tiene lugar la educación. González 2010. Referencia a la manera en que Sánchez y Torres consideran las necesidades educativas especiales como la cristalización de un nuevo concepto de educación especial que desplaza el centro de atención desde el individualismo, considerado como portador o paciente del trastorno, hacia la interacción educativa en la que él solo una de las partes integrantes. Para finalizar, todos los alumnos tienen necesidades y las necesidades de los distintos alumnos son personales, además de especiales. De esta manera, las necesidades especiales obvias de algunos alumnos no deberían cegar a las escuelas en cuanto a las necesidades de todos los estudiantes. Lo que los niños con necesidades especiales requieren con frecuencia no es algo radicalmente diferente de otros niños, sino simplemente lo que todos los niños necesitan. El estar incluido en su comunidad, el ser valorado por ello, tiene a la larga más importancia para los sujetos que los logros académicos. Nuevas realidades, nuevas aspiraciones, la inclusión social y educativa. González 2010 comparte que una escuela por y para todos, esto es una escuela inclusiva, con objetivos como intentar desarrollar nuevas respuestas didácticas para estimular y fomentar la participación de todos los alumnos, vigilar y cuidar escrupulosamente la adopción de planteamientos teóricos o metodológicos que puedan provocar efectos de ordenación o clasificación en función de niveles de desempeño, pues esto podría generar segregación. Es referencia a Salmerón 2009. Al tener un panorama amplio de toda la evolución de la educación especial y como a manera de teoría y práctica fueron dándose áreas de oportunidad, así como de la mano, junto con el crecimiento cultural humano y los avances científicos tecnológicos en materia de salud, medicina y psicología, se pudo observar las necesidades de las personas con discapacidad tenían a lo largo del tiempo, pudo concretarse que la parte fundamental yacía en la educación temprana, y se redujo prejuicios desde un origen orgánico e incurable hasta lograr la aceptación de orígenes psicológicos, sociales y la adaptación adecuada con programas y mejoras de ambiente. Se aprecia cómo se hizo un proceso de humanización al comenzar a respetar los derechos otorgados educativos a las personas con necesidades especiales, como paso de haber una segregación a una inclusión para un mejor desarrollo social, con pruebas científicas, comprobando que la inclusión social ayudaba en mayor medida que la segregación, no solo a las personas con necesidades educativas especiales, sino también a la sociedad para crecer juntos, buscando siempre cubrir este bienestar desde el punto más general, ya que muchas otras personas se ven beneficiadas de los proyectos destinados a la educación inclusiva, como la creación de escuelas comunitarias, una educación sensible y que preste especial atención a las diferencias individuales de los alumnos. Ya muy personalmente hablando, considero que todos estos cambios inclusivos, viéndolo desde un punto de vista más amplio, hacen de la sociedad donde se practican una comunidad sólida, fuerte y llena de virtudes para proliferar a futuro, crea individuos capaces y comunidades resolutivas. Gracias, espero que haya sido de su agrado. La información fue sacada de González JAT 2010, pasado, presente y futuro de la atención a las necesidades educativas especiales, hacia una educación inclusiva, de perspectiva educacional, formación de profesores. Gracias.